Hoy es día de elecciones en la provincia de Buenos Aires. El pueblo va a hablar, va a dar su mensaje. Algunos estarán a favor, otros en contra, algunos dirán muchas cosas que el hombre está sintiendo en nuestros días. Pero lo más importante es escuchar lo que tiene que decir Dios. Estamos en el mes de la Biblia. Me encantó la lectura. En primer lugar, porque es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque fue muy bien leída. A veces cuando leemos no nos damos cuenta de la importancia de la dicción, porque hay muchos hermanos que no pueden entender bien. Y cuando leemos rápido, corremos el peligro de que haya gente que pase de largo, que no entienda. Y la palabra de Dios es para que usted y yo entendamos. Porque si no entendemos, no vamos a poder ponerla en práctica. Que ese es el propósito por el cual Dios habla. A través de toda la historia, los profetas nos dijeron, Dios dice tal o cual cosa. Algunos predicadores y profetas falsos dijeron Dios dice y Dios no les había dicho nada. Por eso vivimos en tiempos cuando hay que escuchar la palabra de Dios. Yo entiendo lo que es la electrónica y entiendo que la Biblia está en los celulares, pero sigo marcando mi vieja Biblia donde Dios me habla a mí. Y el mensaje de hoy se llama Perdimos el libro, necesitamos encontrarlo. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar muchas versiones del Evangelio y en realidad el Evangelio es uno solo. Usted va a escuchar a muchos predicadores que dicen que Dios le dijo, y fíjese, no es nuevo, y Dios no les dijo nada, como dice en Jeremías. Y usted va a escuchar todo tipo de especulaciones sobre temas conflictivos donde muchas veces el ser humano pretende especular lo que Dios dice cuando Dios no dijo. Prepárese porque esto viene pesado, ¿eh? Y la Biblia toma una importancia fundamental porque es la palabra de Dios. Dígalo conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Una vez más, pero convénzase. La Biblia es la palabra de Dios. Mis palabras no son importantes. La palabra de Dios es la que importa. Por eso es importante leer la Biblia. Y leerla cada mañana. Yo soy fanático del tiempo devocional y me lo van a escuchar decir hasta el hartazgo. El creyente que no tiene una vida devocional, en la mañana con Dios, cuando está fresquito, cuando usted recibe mejor lo que se le dice, el que habla, el que quiere hablarle, el que quiere decirle, hijito mío, yo soy tu papá, yo soy Dios. Y quiero lo mejor para tu vida.
No quiero que te estreses, que te pongas loco, loca con tus pensamientos sin darte cuenta que aquí estoy yo para ayudarte. Cuando vos tenés problemas, el único que va a venir a ayudarte es Dios. A veces te matás queriendo solucionar los problemas cuando Dios te está gritando, tirámelos a mí, que yo me ocupo. Y vos no lo escuchás. No lo escuchás porque estás aturdido escuchando otras voces. Y las otras voces vienen del otro. Las otras voces no son la voz de Dios. Por eso elegí este pasaje. Miren, no sé cuántos declararían aquí que son viejitos y que tienen mi edad y que hace 40 y tantos años estaban aquí en la iglesia. No sé cuántos quedan, muchos se fueron. Pero yo prediqué este mensaje hace más de 40 años aquí. Y había un hermano que ya se fue, que me decía siempre, Daniel, ¿cuándo volvés a hablar de ese tema? Porque la historia de los hombres es bastante cíclica y lo que hoy sirve, mañana queda en desuso como si fuera una moda. Y resulta que estas modas están también en la iglesia del Señor y pensamos que algo que fue bueno ayer o antes de ayer, hoy no sirve. Mentira del diablo. La palabra de Dios sigue viva y es eficaz todos los días de tu vida hasta que el Señor te llame a su presencia. Nosotros no nos damos cuenta de esta verdad, pero la Biblia nos cuenta 1000 historias acerca de hombres y mujeres que obedeciendo a Dios han sido hombres y mujeres fructíferos, no solo en la vida espiritual, sino también en la vida ayudando a otros. Y miren, acá hay un rey, Segunda Reyes, capítulo 22, y como es el mes de la Biblia, les voy a leer todo el capítulo, bánquesela. Y la Biblia es clara. Y yo voy a leer rápido ahora, así que prepárese porque el capítulo es largo. Pero dice el Señor, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre, el rey, el trono, el gobierno, aparece el nombre de la madre. El nombre de la madre era Gedida. ¿Qué le dice a usted? Desconocida. Hija de Adaía de Boscat. Y cada vez que leo este pasaje, me acuerdo de Timoteo. Su mamá, su abuela. La palabra que fue sembrada siguió el camino. Así que papás y mamás comiencen a sembrar en sus niños desde chiquitos. Menos dibujitos animados y más palabra de Dios. Menos McDonald's y más amor relatando las historias del Señor. Yo le dije que iba a ser duro. Madres y padres, lo que ustedes siembren en la vida de sus pequeños les va a durar toda la vida.
la palabra de Dios permanece para siempre. Y no solamente porque es la palabra de Dios, sino porque cuando somos niños, la semilla germina y te la vas a acordar toda la vida. Hay muchos textos que yo uso en los mensajes, que los aprendí cuando era un niño. Claro, ahora vienen las nuevas versiones y te cambian un montón de cosas. Pero ¿sabes? El concepto clavado en esa semilla te dura para siempre. Y los hijos de cristianos que están aquí presentes y que no los nombro, pero los miro, van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque es, otra vez, y voy a insistir 1000 veces, la palabra de Dios. Sí, Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Pero ¿qué clase de rey era? Era un reinado por herencia. Y sin embargo, a pesar de lo que va a decir ahora en el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A pesar de que él hizo lo recto, su papá fue Amón, un rey al cual Dios dijo, hizo lo malo a los ojos de Jehová, y Dios tiene que destruirlo. Y de estos reyes hay muchos. El mismo Manasés, padre de Amón, Dios también tuvo que destruirlo. ¿Por qué? Porque empezaron a traer al pueblo de Dios cosas extrañas. Al punto tal que dentro de la casa de Dios trajeron la imagen de Acera, que era la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo. Trajeron los altares de Baal. ¿Sabe qué quiere decir Baal? Mire, no piense inocentemente. Baal quiere decir señor o poseedor, el dueño. ¿Y sabe quién es este? Es la comparación de Satanás en el pecado de soberbia por el cual Dios lo tuvo que echar. Pero también había otro altar. El altar al dios Moloc. El dios Moloc era un dios de los amonitas. Y este dios de los amonitas era simplemente una estatua con la cabeza de un becerro hueco y por dentro fuego. Y a ese fuego, este Dios recibía bebés vivos y los mataban. En la casa del Dios de la vida habían metido al Dios de la muerte. Por eso sigue la lectura y vamos a encontrarnos que el rey a los 18 años manda a reparar las grietas de la casa. Había grietas. Y las grietas que hay en la vida del pueblo de Dios
tienen su razón en que los dioses se nos han metido dentro. Cuando los ídolos están ahí, es la señal más clara de que perdimos el libro y necesitamos encontrarlo. Porque el libro es la palabra de Dios. Otra vez le dije que lo iba a decir muchas veces. Y Dios quiere que su palabra esté presente a cada instante en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuándo cayó el hombre? Cuando le hizo caso a otro y no le obedeció a Dios. Y es muy fácil cuando se nos meten otros dioses en nuestra vida, que le hagamos caso a esos dioses y nos dejemos penetrar por su cultura, por su idioma, por sus modas, por su manera de hablar, por sus costumbres, a veces no importa cuáles sean. Perdimos el libro. Necesitamos encontrarlo. Y cuando uno piensa en estas grietas, tiene que pensar qué pasó, por qué el pueblo empezó a estar así. Y el pueblo empezó a estar así por su desobediencia de no escuchar a Dios, porque Dios había dicho que se casaran entre ellos, pero resulta que había otros pueblos de alrededor que encontraron la flaca esa de ojos celestes o el rubio que estaba muy fuerte. Y se casaron. Y lo que no se dieron cuenta es que estos con quienes se casaban traían sus costumbres, traían sus modas, traían sus maneras, pero también traían sus dioses. ¿Cuáles son tus dioses? Porque perdimos el libro. Y necesitamos encontrarlo. Había grietas y pasa como en todos los lugares. Bueno, somos parte del pueblo, así que somos de la comunidad, vamos a poner plata y vamos a pagar a los carpinteros, a los albañiles, a los que hacen la obra, porque son personas honestas y hacen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque Josías y la banda de sinvergüenzas de sus amigos, cuando vieron estos altares de estos dioses paganos, que no tenían nada que ver con la casa de Dios, reaccionaron. Por eso les hablé de Gedida y de Adaía, porque este rey había sido bien enseñado. Y él sabía lo que tenía que estar y lo que no tenía que estar en la casa de Dios. Muchachos que buscan novia, chicas que buscan novio, no se vayan fuera del pueblo. Yo digo siempre cuando hablo a los jóvenes, ¿sabe qué? Pesquen donde hay peces que ustedes puedan pescar.
no vayan a buscar afuera porque hay mucha tristeza, mucha angustia afuera. Ahora, si los traen y reciben a Cristo, está todo bien, no hay problema. Pero piénsenlo, porque hacemos cosas que tienen que ver más, como diría el apóstol Pablo, con las cosas de este mundo que con las cosas de Dios. Y en medio del revoltijo que armaron los jóvenes, porque déjenme decirle una cosa, yo trabajé 50 años con jóvenes y sé un poquito de ello, un poquito, no mucho, pero ¿sabe qué tienen los jóvenes de bueno? Su sinceridad. Aunque a usted no le guste algo, ellos se lo van a decir igual. Nosotros somos diplomados en relaciones públicas. Ay, hermano, qué alegría que lo veo. ¿Y qué dice por dentro? No me lo diga. ¿Qué dice por dentro? El joven no. El joven viene y le dice algo y si a usted no le gusta, no le preocupa. Y no le critique a sus amigos porque le va a escupir la respuesta en su cara. Son así, son directos, son sinceros. Y entra la banda a la casa del Señor. Y si ustedes se quieren reír un poco, lean 2 Crónicas, el capítulo 33, cómo destruyen todos los altares. Dicen Crónicas que desmenuzaron las estatuas. Leí en alguna parte que sacaron todos los escombros y los tiraron en el arroyo del Cedrón. No sé dónde. Pero ellos sabían que habían perdido el libro y necesitaban encontrarlo. ¿Qué pasó? Los escombros estaban ahí y de repente, lleno de polvo, encuentran el libro. Claro, el viejito Hilcías tenía sus dudas, hacía mucho que el libro no figuraba en la casa de Dios. Y entonces, ¿a quién llama? A la autoridad, al escriba Safán. Los escribas eran los que verificaban la realidad de que un rollo o libro fuese genuino. Me lo imagino al viejito Hilcías, Safán, Safán, encontré el libro. ¿Sabe? Cuando usted encuentra el libro en su vida, las cosas empiezan a cambiar. Dele el primer lugar a Dios y va a ver lo que Dios hace en su vida. Safán dijo, bueno, esto es genuino, viene de parte de Dios, pero yo no me puedo quedar con esto en las manos, me quema. ¿A dónde fue? Al rey. Y el rey dice, léelo, quiero escucharlo. Y el rey escucha. Y dice que cuando escuchó las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Esto es una señal de tristeza, de angustia, de dolor. Y miren lo que dice, y esto sí se lo voy a leer. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán,
Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras del libro de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Perdieron el libro. ¿Cómo iban a saber lo que tenían que hacer? Pero ellos lo perdieron por su propia culpa. Porque Dios siempre estaba ahí. Y Dios siempre quería hablar. Y Dios siempre quiere hablar a tu corazón, a tu necesidad, a tu problema. Pero depende de vos. Depende de vos. Y cuando Dios habla, muchas veces van a haber lágrimas en nuestros ojos. Y déjame que te diga una cosa. Esto que te voy a decir pertenece a otro mensaje, pero un paréntesis. Dios quiere hablar a la casa del alfarero. Dios quiere hablar a tu corazón. No a tu mente, a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y a veces sus palabras van a sonar fuertes, porque hay algo que corregir, hay algo que cambiar, hay algo que no estamos haciendo bien. Y Él quiere que las cosas nos vayan bien. Dios quiere que el hombre sea feliz, por eso le hizo un paraíso en el Edén. Pero nosotros somos así. ¿Y qué le vamos a hacer? Y los tiempos cambian, y las modas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios sigue siendo la solución a los problemas de nuestra vida. Cuando Safán leyó al rey, el rey dijo: voy a ponerme a llorar y me voy a quedar con mi llanto y ya está. No. ¿Sabe? Hay muchas personas que cuando Dios le habla, se encierran y dice: yo pecador, es mi culpa. Y se quedan llorando toda la vida, sí, porque Dios tendría que haber hecho conmigo, pero no lo hizo. No, espérate. El rey es de acción. Id, no te quedes. Cuando Dios te habla que hagas algo, hacelo. No le desobedezcas a Dios. La palabra de Dios es más importante que toda palabra de los hombres. Una vez estaba en Estados Unidos hablando a una mujer que me vino a decir: mire, yo siento que tengo que hacer un ministerio con las mujeres y siento esto y el otro y lo demás allá, pero... Cuando me dijo pero, yo dije: problemas acá. Y me dijo: sabe que encuentro oposición y dificultades. Y le dije: hermana, usted no es nada anormal.
Todos tenemos oposición, dificultades, piedras en el camino, pero esas piedras son para aprender a saltarlas y avanzar en lo que Dios te dijo que hagas, hacelo. Id a preguntar. ¿Y sabe qué descubrí acá en estas 5 cosas? Bueno, todavía no se los digo, enseguida se los voy a decir. Id, no siga llorando. Id a preguntar a Jehová. Yo sé que muchas veces cuando las cosas vas a preguntar a profesionales, a la bruja del barrio, al consejero, al libro que leíste y te apasionó, al autor famoso que presenta muy bien las cosas. No, mi hermano, anda a preguntarle a Jehová. Anda a preguntarle al Dios que era, al Dios que es y al Dios que será para siempre, porque Él sabe cómo te va a ir mañana. Id a preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá. Así que tenemos en primer lugar la acción. No te quedes con tu problema, anda a consultar a Jehová, a Dios, al que sabe. Pero después dice, pregunten por mí, y usted va a decir, pero qué ególatra, primero Él. Y no es así. Primero Él, porque si usted no está bien primero con Dios, no puede estar bien con nadie. ¿Le pegó fuerte? Si usted no está bien con Dios, no puede estar bien con nadie. 5 prioridades de la vida. La primera es Dios. La segunda soy yo. Y esta mañana hay muchas abuelitas acá. Y la abuelita que va a decir, bueno, la tercera son los niños. No. Es su esposa, su esposo, porque los pichones un día van a volar del nido. Primero Dios, después usted, después su esposo, su esposa. Y después los niños. Y ahora me van a tildar de blasfemo. Porque el próximo punto es su trabajo, su estudio, la iglesia. La iglesia en cuarto lugar. No se fije si es primero, segundo, tercero, cuarto. Ocúpese, si usted está en la iglesia, de alabar al Señor de la iglesia. Y lo puede alabar en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde usted quiera. Nosotros tenemos un grupo de alabanza espectacular. A veces tengo que predicar en algunos lugares donde da lástima estar. Pero tiene que estar. Primero Dios, porque perdimos el libro. Primero Dios. Segundo yo, porque tengo que cuidar de mi propia vida espiritual en las manos y con las fuerzas de Él, porque yo no puedo.
Tercero, tu esposo, tu esposa. Cuarto, los niños. Después el trabajo, la escuela, la iglesia. ¿Y saben qué? A veces yo me río en los cursos de evangelismo porque hay gente que dice yo quiero traer a la gente a la iglesia. ¡No! Tráigala a Cristo. Porque la iglesia no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue Cristo. Y a veces nos preocupamos tanto del tema iglesia que nos olvidamos del Señor de la iglesia. Porque perdimos el libro. Necesitamos encontrarlo. Cuando el rey leyó el libro, dijo, no, acá hay que hacer algo. Entonces fueron y hablaron con la profetisa Hulda y ella dijo, este pueblo va a sufrir las consecuencias de haber perdido el libro. Cada vez que desobedecemos a Dios, tenemos que pagar algunas consecuencias. Y cuando la profetisa está hablando, dice, mire, este pueblo está bajo condenación, Dios está enojado, hay ira de parte de Dios. Miren la misericordia que Dios tuvo en ese tiempo con el pueblo, porque muchas veces descendió fuego y consumió a aquellos que no estaban con él. Y la profetisa sigue diciendo, pero al rey que mandó a preguntar ¿a quién? A Jehová, a Dios, al Altísimo. A él que no dijo, dejemos a Dios. A él que no perdió el libro, sino que lo encontró. Va a ir a su sepulcro en paz. Va a morir cuando le toque, pero va a ir en paz. No como los otros. Y esto me llama a poner las barbas en remojo y a pensar si perdiste el libro. Y a veces venimos a la iglesia y cantamos y oramos y adoramos al Señor y levantamos los brazos y decimos amén y aleluya y gloria a Dios. Todo bien. Pero terminó la reunión y cuando llegamos a casa y el día siguiente y el otro y el otro y el otro. Buscamos al libro cada mañana. O pensamos que eso es para el domingo nada más. Pero Daniel, me cuesta mucho. Yo te invito a que te levantes 15 minutos antes, nada más. Yo sé que a lo mejor te despertás a las 5 de la mañana o antes. O quizás te levantás a las 8 o madrugás a las 12 del mediodía. Bien, los que sonríen se dieron cuenta. Dios te llama a buscarlo como la primera cosa de tu día. Pero Daniel, me cuesta mucho levantarme. No tengo fuerzas, quiero pero no puedo. ¿Sabes? Yo voy a hacer algo que lo hice muchas veces. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y nadie mira a nadie. Y vos sentís que perdiste el libro, que no tenés fuerzas para levantarte y leer y encontrarte con la palabra de Dios.
yo te invito a que te pongas en pie porque voy a orar por vos, para que recibas las fuerzas de Dios, para que empieces a encontrarte con el libro, a escuchar la voz de Dios cada mañana. No estoy hablando a personas que no conocen a Dios. Te estoy hablando a vos que hace 40 años que venís a la iglesia, como yo. Yo estaría parándome en este momento si estaría entre ustedes. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? ¿Cuánto hace que no orás? ¿Cuánto hace que no escuchás la voz de Dios? ¿Escuchás otras voces? ¿Escuchás el celular apenas te despertás? Pero no estás escuchando la voz de Dios. Ponete en pie. Yo quiero orar por vos para que puedas tener cada mañana tu encuentro con Dios. Que lo escuches a Él. Dios quiere hablarte. Oramos. Nadie mira a nadie, por favor. Esto es entre vos y Dios, nada más. Gracias, Señor, por mis hermanos que han tomado la decisión de ponerse en pie para encontrar el libro. Yo te ruego, Señor, que le des las fuerzas para encontrarse contigo cada mañana y puedan vibrar con tu palabra, obedeciéndote como tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Pero quiero decir una palabra a aquellos que no conocen el libro. No que lo perdieron, que no lo conocen. ¿Por qué? Porque el libro presenta al personaje central, a Jesucristo. Presenta a aquel que vino al mundo porque te amó, porque te sigue amando y porque te amará hasta el final. Y Él quiere que sepas que sin Él, tu vida, como mencionaba antes el pastor Matías, tu vida sin Él es nada. Sin Él es nada. Vacío, hueco, sin paz, sin esperanza. Y tenés problemas y no tenés a quién acudir. Y tenés dificultades y tratás de solucionarlas, pero no podés. Aquí está Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí. Si no conoces el libro, hoy te invito a encontrarte con el personaje del libro, a encontrarte con Jesucristo, el que dio su vida en la cruz por vos y por mí, para que Él perdone tus pecados, limpie tu vida y te prepare para ir al cielo de Dios. Arranque la carga de tus pecados, la tristeza, la angustia, el dolor, la esclavitud de los vicios y te dé una nueva vida. ¿La querés tener? Cerramos los ojos, oramos a Dios,
Los que ya tenemos a Jesucristo, oramos por quienes no lo tienen todavía. Y si vos todavía no recibiste a Cristo en tu corazón y decís, bueno, yo quiero, pero no sé cómo se hace, yo voy a hacer una oración muy sencilla. Y si vos la repetís sinceramente en tu corazón, Dios te escucha y te perdona. Decile así a Dios: Dios, yo no sé dónde estás o cómo eres, pero hoy te pido que vengas a vivir a mi corazón. Arranca mi maldad, mis pecados. Toma mis cargas, mi angustia, mi dolor, mi desesperanza, mi falta de paz, mi esclavitud. Tómala. Yo sé que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para vivir en mi corazón. Yo te recibo ahora. Ayúdame para ser un hijo, una hija tuya fiel. Y mientras estamos así orando a Dios, yo quiero preguntar si hay alguien hoy que hizo esta oración por primera vez en su corazón. Quiero pedirte que levantes la mano en el lugar donde estás. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguien más arriba? ¿Sabes? Dios va a seguir amándote, aunque te vayas sin haberlo recibido en tu corazón. Y no importa dónde estés, en tu casa o quizás lo que están viendo por YouTube, en una habitación de hotel o en la calle o en algún restaurante, decile a Jesús ahí: Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Que este día sea el día no de la elección de autoridades, sino de la elección más importante de tu vida. Que recibas a Cristo de verdad en tu corazón. Que Dios te bendiga.